Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto extraordinario o la Junta General Extraordinaria de toma de posesión como académico correspondiente en Leganés, Madrid, de don Juan Carlos Lázaro Cumplido. Ruego a los señores proponentes del académico numerario que se hallen presentes, porque uno no se encuentra en sala, doña Rosario Camacho y don Fernando de la Rosa, que por favor vayan a recibir al nuevo académico y lo traigan hasta el estrado. Y a todos ustedes que cuando haga su entrada, pues lo recibamos en pie. Pueden sentarse. Doy la palabra al señor secretario para que lea el particular del acta por el que se da cuenta de la elección del nuevo académico. Francisco Ruiz Noguera, como académico secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, certifico que en el acta de la Junta General Ordinaria celebrada en el Salón de Actos de nuestra Academia en el Palacio de la Aduana, Museo de Málaga, el jueves día 30 de junio de 2022, bajo la presidencia de don José Manuel Cabra de Luna y con firma del entonces secretario don José Infante Martos, se procedió a la votación para el nombramiento como académico correspondiente en Leganés, Madrid, de don Juan Carlos Lázaro Cumplido, en propuesta previamente presentada por los académicos de número doña Rosario Camacho Martínez, don Francisco Peinado Rodríguez y don Fernando de la Rosa Ceballos. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Como secretario lo firmo hoy, día 30 de noviembre de 2023. Muchas gracias, señor secretario. Y ahora le ruego al señor académico que se levante y le voy a hacer imposición en lo que pueda hacer, y ahora diré por qué esta frase, del escudo de la corporación y el diploma acreditativo de su nueva condición. Digo por lo que pueda hacer, puesto que esto es para chaqueta y el nuevo académico no la trae. Entonces lo damos por puesto el escudo de solapa, que así se llama, y él lo haré con la fórmula sacramental que utilizamos. Acepta estos escudos y diplomas como símbolos y atributos de tu nueva condición de académico correspondiente de esta corporación en Leganés, y con ello y desde ahora te comprometes a cumplir con su objeto de fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico, artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, escultura, arquitectura, literatura, música y artes visuales. Seguidamente doy la palabra al nuevo académico para que dicte su discurso de ingreso en esta corporación. Ruego que lo haga en el atril, por favor. Este nombramiento es para mí una atención de respeto y consideración que recibo con mucha satisfacción, contento y responsabilidad. Un honor, un reconocimiento y una cortesía que, desde lo más hondo de mi corazón, quiero agradecerles. Seguidamente les voy a hablar de la experiencia que he vivido con la pintura. La pintura se presentó en mi vida cuando tenía unos 15 años y me tomó de la mano hasta hoy. Bendita venida aquella de la pintura a mi vida. Ha sido y es una fuente de satisfacción, de gozo interior, de realización personal, de ir en busca de conocerme, de saber quién soy, de hacerme quien soy, verdaderamente. Y vino acompañada de la pureza y la sinceridad, cualidades estas que a día de hoy, como no podía ser de otra manera, me siguen acompañando.
La satisfacción a la que me acabo de referir no solo la experimento en el acto de pintar, sino también en el ámbito de quietud y silencio que me acompaña en el estudio, en el que tanto me gusta estar y en el que tan gratamente transcurren mis días. Nací en Fregenal de la Sierra, precioso pueblo al sur de Badajoz, tierra de donde emana la luz de mi pintura, el día 14 de diciembre de 1962, y desde 1996 vivo en Leganés, acogedora villa que generosamente me ha adoptado. En un principio me interesé por representar las cosas tal como aparecen a nuestros ojos. En 1978 visité en Badajoz una exposición de Fernando González Camacho. Me encantó el realismo de sus obras, paños, copas, jazmines, y supe de mi impotencia cuando quería pintar así. También recuerdo el impacto que me produjo ver reproducciones de obras de Eduardo Naranjo, con ese mundo suyo así pintado, con esa técnica tan prodigiosa. En el verano de 1982 hice una copia de un cuadro del pintor Manuel Parreño Rivera, que él mismo me corrigió. Me iba diciendo cuánta cantidad de este y de otro color debía de mezclar y dónde y cómo lo tenía que poner, y aquello mejoraba. Parecía mágico. Las durezas empezaban a desaparecer, a hacerse más suaves y matizadas. En octubre de ese mismo año comencé los estudios de Bellas Artes en Sevilla. Durante los primeros cursos alternaba el aprendizaje técnico con otras obras expresionistas. Esta alternancia también me ocurría de manera natural, antes de comenzar los estudios. Visitaba los museos de Bellas Artes de Badajoz. De mi paisano Eugenio Hermoso siempre me interesó su pintura sincera y emotiva. De Sevilla y en Madrid los del Prado, Sorolla y de arte contemporáneo. A mediados del quinto curso comencé a sentir que la cuestión de trasladar lo más fidedignamente posible el modelo real al cuadro comenzaba a aburrirme. Dejó de motivarme. Tenía la sensación de pintar de manera mecánica, de seguir unos pasos conocidos de antemano, y esto no me producía satisfacción, sino todo lo contrario, insatisfacción. En ese tiempo empecé a leer los escritos sobre arte de Matisse, a entender que la pintura y el dibujo son, sobre todo y principalmente, lenguajes de expresión, de comunicación, con independencia de que remitan más o menos a la realidad. Descubrí que la pintura es un lenguaje autónomo, con valor propio, que es la pintura misma la encargada de dar valor a lo representado. Este año de 1987 finalicé los estudios de Bellas Artes y realicé un viaje de estudio para ver pintura a Italia y París. En Venecia pude ver la exposición Henri Matisse en la Italia. Aquellas obras me fascinaron, sobre todo unos dibujos de unas caras hechas con unas pocas y muy decididas líneas de pincel con tinta china. Me preguntaba de dónde venía tanta intensidad. Los miraba y los miraba, hechizado, con la mirada absorta y prolongada, fascinado. Aquellos dibujos de extrema simpleza estaban vivificados y resultaron ser la confirmación de sus escritos. Esto fue para mí un descubrimiento fundamental que luego volví a sentir en París. Al regreso, a finales de 1987, comencé a expresarme con mayor libertad mediante la forma y el color autónomos. De estas impresiones queda constancia en los retratos y autorretratos que pinté entonces. En 1988 conseguí una beca de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, que me permitió durante los años 1988 a 1991 dedicarme por entero a estudiar y pintar. En 1988 hice un viaje de estudios a Holanda, Colonia, París y Londres. La historia de la pintura, los diferentes y personales modos de tratarla, me resultó fascinante. Creo que el ver toda esta pintura en directo, exponerme a ella, empapar la mirada abundantemente, me hizo mucho beneficio. Me hizo ser quien soy como pintor. Lo que se me tuvo que quedar dentro, se me quedó bien dentro. Al regreso pinté paisajes y las series Danzadores de la Virgen de la Salud y Retrato de hombre enfermo terminal de cáncer. En abril de 1989 visité la retrospectiva de Gauguin en el Grand Palais de París. La pintura de Gauguin me cautivó por la autonomía de sus colores y formas y por su expresividad tan contenida. También visité el Museo Warhol en Gijón. La pintura de Warhol me asombró. Sus cuadros eran solo pintura, pura pintura, levantada y argumentada con formas, talento y colores. Pinté las series Personas contemporáneas, Mujer con dolor buscando a su hijo en la plaza de Tiananmen y Tauromaquia. Estas series y las anteriores dentro de un expresionismo figurativo, contenido y dramático, con claras referencias a Barjola, Solana, Quirós y Bacon. En 1991 comencé la serie Imágenes para una reflexión, Imágenes sobre una reflexión, que trataba sobre la mecanización, enfriando mi pintura mediante un lenguaje geométrico y conceptual. Hice un viaje de estudios a París y Ámsterdam.
En Ámsterdam visité la exposición Rembrandt, que me fascinó. Cuánto poder de significación hay en la pintura de este artista. Durante los años 1992 y 1993 trabajé en la serie Fragmentos de Imágenes Ilimitadas, a base de fotografías que recortaba, insertaba y engarzaba en unas retículas hechas en imprenta. En estas obras sustituyo la pintura y el gesto del pincel por fotografías recortadas con bisturí, colocadas sobre cartulina espejo color oro y montadas sobre señales de tráfico, de indicación, hechas a escala reducida en imprenta. Estas obras conforman el periodo de mayor enfriamiento técnico y conceptual que hay en mi trayectoria. Y hasta aquí mi prehistoria, construida sobre tanteos y oscilaciones enriquecedoras. En 1993 visité la exposición Joan Miró 1893-1993 en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Miró me asombra. Y resulta curioso que en mis comienzos era un pintor que no me interesaba, mirada pobre y poco educada la mía por aquel entonces. Años atrás, en 1984, vi una exposición de Pierre Bonnard en la Fundación Juan Mar de Madrid, pintor que no supe apreciar tampoco, ya que estando yo en lo que estaba de fidelidad a la realidad, no entendí el descuido con el que el pintor trataba las figuras y los objetos. Estrechez de miras la mía de aquellos momentos, estando hoy los dos entre mis pintores favoritos. Desde agosto de 1994 y hasta finales de 1995 vivo en Angera, pueblo situado al noreste de Italia, en el lago Maggiore, junto a Inés, hoy mi mujer. Y allí empezaron a unir los dibujos. La transformación tonal que presentaba el paisaje a través de la niebla me resultó fascinante, misteriosa, intemporal. El paisaje cobraba un aspecto irreal, ingrávido, inasible. Todo se transformaba, como en un cuento de hadas o en un sueño. Y allí, con estos dibujos, llega el periodo de ensimismamiento en lo específicamente pictórico. Aquí comienzan a vaciarse los cuadros de cuestiones extrapictóricas, de añadidos. Ya no necesito hacer hincapié en el virtuosismo técnico, ni en contar nada con los temas elegidos, ni tampoco en desarrollar ninguna idea. Cuestiones estas tres últimas a cuyo servicio había ido poniendo la pintura desde que comencé. Ahora estos objetos son insignificantes y además están pintados con discreción. Solo necesito representarlos, pero desde la pintura. Necesito que sean pintura antes que objetos, cada vez más. Por eso los alejo de su realidad inmediata, desnudándolos, para aclarar y alcanzar cada vez más mis propósitos. Decir, contar con la propia pintura. Poner de relieve el hecho plástico, la pintura misma, sin interferencias, sin nada que distraiga ni entretenga la atención del espectador hacia otros contenidos que no sean los puramente pictóricos. Aquello que solo se puede decir, contar con la propia pintura sola, en silencio. Curioso es que el también extremeño y muy admirado por mí, Ortega Muñoz, vivió 4 años, de 1930 a 1933, en la localidad de Estresa, justo en la otra orilla del mencionado lago. Muchas veces he pensado que estas mismas escenas tan leves y misteriosas, tan desmaterializadas y evocadoras, que en mí tanto despertaron y que acabaron teniendo tanta presencia en mi obra, en la de él, tan rotunda, parece que esos efectos atmosféricos no actuaron como detonantes de nada que a la postre dejara huella alguna en su obra madura. Y llegados aquí, nos damos de cara con uno de los misterios, el de cómo y por qué acaban afectándonos las mismas cosas a cada uno de manera diferente. Zoran Misic dijo, al final, lo único que se puede hacer realmente es seguir la propia naturaleza lo más fiel y profundamente posible. También Renoir lo dejó dicho, soy un pequeño corcho que ha caído al agua y que es arrastrado por la corriente. Me entrego a la pintura tal como viene. En 1995 visité la Galería Sabauda de Turín, donde me encontré con multitud de cuadros donde lo que tenía interés eran los temas que se representaban, no la pintura. Todo lo contrario a los cuadros de Velázquez. Muchos de estos cuadros están impecablemente pintados, técnicamente hablando, pero no desprenden ninguna emoción estética. Rafael Casamada escribe, el recurso técnico es una forma de decir que no tenemos nada que decir por nosotros mismos y la técnica de estar siempre al servicio de lo que queremos expresar, de cómo queremos expresarlo. En septiembre de este 1995 visité en Lugano la exposición Kandinsky en las colecciones suizas. Las obras de Kandinsky transmiten, generan un estado a los sentidos y aquí, al no existir interferencias temáticas, el espectador no queda afectado, perturbado por los asuntos. Solo está la pintura, sin ningún rastro de figuración, y sin embargo funciona. ¿Y cómo?
de lo que se deduce que el argumento principal de la pintura es la pintura en sí misma, independientemente de que haya algo no representado y, en el caso de que lo hubiera, del grado de aproximación que tenga respecto de la realidad. Y esto es, al fin y al cabo, por lo que me he sentido atraído, interesado. La pintura como argumento principal de la pintura. Es esto lo que había dentro de mi semilla y que durante la exploración y la aventura que es pintar he ido conociendo y que se resume muy bien en esta declaración del pintor Władysław Stremiński. Debes pintar en armonía contigo mismo. En el arte solo puedes dar lo que tienes. Después de varios años dibujando, sobre el año 2000 vuelvo a pintar. Quedo encantado, admirado ante el paisaje inventado de Ortega Muñoz, ante la pintura ensimismada de Morandi, ante la casi abstracción luminosa, fluida y bellísima del último Bores, ante el precioso y sencillo cuadro de la infanta Margarita en traje rosa, hacia 1653 de Velázquez, que está en Viena. Todo un prodigio de pintura que parece que lo hubiera pintado pasando una pluma delicadamente sobre la tela sin esfuerzo alguno, con solo el pensamiento, ante la gramática y la sintaxis de la pintura poderosa de Juan Barjola, ante la belleza revelada de Xavier Valls, ante el misterio y la permanencia de Rosa en un vaso, 1962 de Luis Fernández, ante la hondura, gravedad e intemporalidad de algunos tapies, ante los cuadros últimos, plenos de gozo, de libertad y de luz, de Esteban Vicente, ante la belleza y musicalidad de Anglada Camarasa, ante la pintura espiritual y mística de Cristino de Vera y ante la genuina y significativa pintura de Luis Canelo. Leo 3 visiones estéticas sobre pintura y ver, mirar y otras cosas, del también maravilloso pintor Rafael Casamada, tan limpias y claras, tan esclarecedoras. Los escritos y declaraciones de Francisco Bores, tan aclaratorios también. La escritura necesaria de José Luis San Pedro, tan auténtica y pura. Las ocurrencias de un ocioso de Kenko Yoshida. Esas observaciones suyas tan finas que muestran al desnudo la realidad de la vida tal como nunca la había visto así de bien dicha, así de bien expresada. Las conversaciones con Zoran Misic, 1988-1998, de Michael Pepiat, algunas de cuyas respuestas me resultaron muy reveladoras por su injundiosa hondura y su gran sinceridad. El pintor de lo único que dispone es de su intuición. Tiene que solventar sus problemas solo. Va sintiendo señales, pistas, que le van llevando de un lugar a otro. Y en los cuadros va dejando constancia de las soluciones que va encontrando como respuestas a las necesidades que se le han ido planteando. Para que la pintura de un autor se singularice, ha de particularizarse su técnica, ha de hacerse un uso propio y no sabido de esta. La creación es un misterio. Los objetos que pinto están velados, como apareciendo en la luz. Lo que me interesa es cómo se muestran aquí y así representados, sentidos, modificados. En este resultar aquí y así transfigurados es donde está el fundamento de mi pintura, su verdadero asunto, su contenido real, siendo la luz el elemento capital, la bendita luz que todo lo transfigura. Esta luz sobrevenida y pura, que si tuviera que decirlo con palabras diría que es mi tema, el contenido estético, el argumento de mi pintura. Que esta luz sea visible a un primer golpe de vista, que antes que nada, que bodegón o paisaje, que lo que sea lo primero que se vea. Sobre la diferencia que hay entre la imagen que hace el pintor y el tema del que elige partir, dice Esteban Vicente, lo que cuenta es la imagen, no el tema. Lo importante es lo que haces con el tema, lo que haces con lo que sea que hayas elegido pintar, cómo transformas eso en imagen. Y para ver esto, solo tenemos que mirar, por ejemplo, los retratos de Felipe IV pintados por Rodrigo de Villandrando y por Velázquez, o las tauromaquias de Antonio Carnicero y de Goya, o los bodegones de Luis Meléndez y de Chardin, por poner solo unos pocos ejemplos sobradamente elocuentes. Ese valor que pone el artista en la obra, esa cosa que añade, que tan claramente se percibe en las obras de Klee, que es ante todo un misterio que sentimos y percibimos, que sabemos fundamental a la vez que indecible, ante el que enmudecemos. Durante el año 2020 experimenté la maravillosa sensación de ver que los cuadros se convertían en espejos donde me había reflejado. Es esta una sensación muy gratificante de sentir, la de identificarte plenamente con las imágenes que haces. Es encontrarte contigo mismo, reconocerte que en esos lienzos estás tú, que son tú. Afirmaba Matisse, la obra es la emanación, la proyección de uno mismo. Mis dibujos y mis telas son trozos de mí mismo,
Su conjunto constituye Henri Matisse. A mí me gusta pintar cuadros de pequeño y mediano formato con pocas cosas. Si los cuadros fueran más grandes y estuvieran más llenos de cosas y más cosas, me fatigaría, perdería la concentración. No obtendría satisfacción ni contento, sino todo lo contrario, pesadumbre, cansancio, aburrimiento. Al ser pocos objetos, puedo establecer sus relaciones de tonos con relativa prontitud y avanzar en relativamente poco tiempo del estado inicial, que es el lienzo en blanco con unas tenues líneas que sitúan las cosas, hasta que el cuadro empieza a estar cubierto, en mejores condiciones para pintar, para empezar a ir tras ese acorde tonal que busco, tras esa relación de tonalidades que, creo, lo acabará salvando y a mí dándome satisfacción y contento. El quid de la cuestión está, en mi caso, en la interrelación de las tonalidades, en cómo se relacionan unas con otras, en generar un ámbito, un ambiente, una atmósfera, un canto suave y discreto, un aligerar las cosas de materia para llevarlas a la luz. Y es en este tramo, de la mitad hacia adelante, cuando más me gusta pintar. La otra parte primera tiene un punto de violencia con el lienzo en blanco, y cuando dan las primeras pinceladas, incluso cuando está más cubierto, el cuadro tiene algo de falta de delicadeza, de sutileza, que vendrá después, acompañada de la claridad y de la luz, que estas sí que no sé de dónde vienen. Y es a partir de aquí, de este primer ajuste, cuando me gusta y disfruto más pintando, adecuando más y más las relaciones. Creo que mi labor consiste en relacionar y armonizar tonalidades, y poco a poco el cuadro comienza a latir, y sientes que estás pintando a gusto, te sientes cómodo y disfrutas, te sientes como pez en el agua, sin resistencia alguna. Últimamente, una vez que daba el cuadro terminado, me acercaba a mirarlo, a mirar cómo está pintado, cómo está hecho. A veces veo que en los momentos dulces es como si pintara al dictado de alguien, como si el cuadro se hiciera solo. En esta concentración y momento mágico, el cuadro se termina. Tiene uno entonces la sensación de que ha sido utilizado, como si uno fuera un instrumento en manos de la pintura, a su servicio. Es por esto que después uno, asombrado, se acerca a mirar el cuadro, como si hubiera sido pintado por otro, como si se hubiese pintado solo, sin esfuerzo alguno. Y entonces celebra agradecido esta suerte, este desnudar con luz las cosas, que por ahí creo que va al canto que me tocó. Busque siempre lo que vea que equivale a lo que siente. La técnica nace de esto, decía Morandi. Yo mismo he podido comprobar que esto es así. Recientemente, cuando daba por concluido un cuadro, pensaba, justo es esto que dice Morandi, lo que tú haces aquí, lo que llevas haciendo 20 y tantos años. Has buscado en todo este tiempo las imágenes que te den buena cuenta de tu sentir, y la técnica ha venido, ha nacido en esta búsqueda sin ni siquiera haberte dado cuenta. Y justo valoré el don de tener esta técnica, sencilla y elemental, referida a las obras venidas desde agosto de 1994, con la que me encontré hace ya 20 y tantos años, y que, por tenerla, por estar uno tan familiarizado con ella, no le da a uno la importancia ni la valoración que debiera. Y me puse contento, muy contento, especialmente contento, vi su importancia. Fue como una revelación que me dio mucha alegría. Esta técnica, unida al sentimiento, la que hace posible la conformación de las imágenes, el que éstas existan. A fin de cuentas, es un regalo que recibes. Bueno, son dos. Uno, que tengas algo que decir, y dos, que puedas elaborar mediante la técnica adecuada las imágenes que den buena cuenta de ese decir, de ese sentir. Últimamente también tengo la sensación de que la pintura viene sola, y me he acordado, cómo no, de esto que dice François Julien en su libro Conferencias sobre la eficacia. Uno debe adaptarse a la propensión y acompañarla. No hay que guiar, ir por delante, sino secundar, es decir, estar en un segundo plano, modestamente, sin gloria, incluso sin llamar la atención, para que esta propensión se desarrolle. Lao Tse lo resume magistralmente en pocas palabras: ayudar a lo que viene solo. También me he acordado, como no, del célebre maestro Kenzo Awa y de su discípulo Eugene Herrigel, en el libro escrito por este último, Zen en el arte del tiro con arco, cuando el discípulo escribe: de repente, cierto día, después de un tiro mío, el maestro hizo una profunda reverencia y dio por terminada la clase. Ante mi mirada perpleja, exclamó: «Se acaba de tirar». Y cuando por fin comprendí lo que quería decir, continuó el discípulo, no me fue posible reprimir una repentina expresión de alegría.
Lo que dije, reprobó el maestro, no era un elogio, solo una comprobación que no ha de tocarle. Y mi reverencia no estaba dirigida a usted, porque usted no tiene ningún mérito en ese tiro. Esta vez usted permanecía olvidado de sí mismo y de toda intención, en el estado de máxima tensión. Entonces el disparo cayó como una fruta madura. Ahora siga practicando como si nada hubiera sucedido. Tanto el anterior a ayudar a lo que viene solo, como este se acaba de tirar, es lo que este servidor de la pintura ha tenido el privilegio de experimentar, de sentir y de vivir al pintar los últimos cuadros. Uno empezó sin saber que la pintura era un lenguaje, mientras andaba inmerso en pintar las cosas con la mayor verosimilitud que le era posible. Lo dice muy bien Xavier Rubert de Ventós. La tela figurativa sugiere al espectador una ilusión, un bodegón, un paisaje, en la que éste se pierde o distrae, escapando así a la real contemplación del hecho plástico. La pintura no es atendida entonces como un objeto con finalidad propia, sino como viático del mundo o de la naturaleza, de la que ha sido extraída y a la que remite de nuevo. Después vino el ver y entender que la pintura era un lenguaje autónomo, que ya no estaba al servicio de describir una escena real, sino donde ahora se ensalzaban y ponían de relieve los elementos específicos que lo constituyen, el color, la forma, la composición, la edición, puestos ahora mediante las relaciones que se han establecido entre estos elementos al servicio de significar plásticamente unos temas. Y aunque el hecho plástico está claramente visible en las obras de ese periodo, hay debido a la naturaleza de los temas elegidos ruido temático y en su representación ruido visual. Y donde este desarrollo me fue llevando y donde me encuentro ahora es justo en el polo contrario del que partí. Ahora no se cuenta nada con los temas, que son insignificantes y claramente un pretexto para decir a través del lenguaje propiamente pictórico, mediante el modo y la sintaxis como están resueltos los cuadros. Ahora se privilegia y se muestra y se da a ver la pintura, dejándola sola y en silencio, para que diga y cuente cosas, asunto este inexistente al comienzo, donde nada de esto se tenía en cuenta. Justo me encuentro ahora en las antípodas de donde comencé. Comparando un bodegón del comienzo y uno de ahora, se verá claramente esta apreciación de la que hablo y que creo que resume muy bien el recorrido de mi exploración, constituyendo esto lo que me ha sido dado a ver, el fruto que había en las semillas que a un servidor le plantaron dentro. Al fin y al cabo, siempre traté y sigo tratando de decir en cada obra mediante la forma y la manera que encuentro más adecuadas. En 1989 hice mi primera exposición individual, que titulé En torno a un temperamento obedecido, con pinturas y dibujos de 1980 a 1989. Desde hace 45 años sigo fiel a esa obediencia interior y no me queda otra para encontrarme a gusto que seguir siéndolo. Es mi actitud de explorador, la que me dice que este lugar al que he llegado no es un lugar para quedarme, sino una parada más del camino desconocido que un día inicié y desde donde, llegado el momento, partir con deseo hacia el encuentro de otras revelaciones. Y esto es así por la natural y sencilla razón que solo en revelar lo que me dicta mi interior es donde encuentro el verdadero sentido a lo que hago, así como también sorpresa, emoción y satisfacción, requisitos y razones que para mí son esenciales e imprescindibles. Hasta aquí mis palabras, que dicen de mis intenciones y creencias. En adelante serán las obras solas y en silencio, independientemente ya de mis pareceres, las que han de hablar. Y tendrán valor, resonancia, si consiguen invitaros, como escribió Hans-Georg Gadamer, a que os demoréis en ellas. Señal de que la pintura, por sí misma, dice algo. Y ese es lo que dice, como muy bien señala Michael Dufresne, no por ser dicho más que por ella. Por el contrario, si no dice nada, mala cosa, pues evidencia que nada de valor añadió el autor. Antes de terminar, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a la memoria de mis padres, Lucio y María, y a mi mujer, Inés, por su apoyo continuado en esta larga aventura. A mi hija Blanca, por ese entusiasmo suyo de niña con el que tanto me identifico. A mi amigo Fernando de la Rosa, promotor e impulsor de esta candidatura. Y también a sus compañeros Rosario Camacho y Francisco Peinado, que la avalaron. Así como también a todos los demás académicos numerarios que por unanimidad la aprobaron. A las galerías de arte que con mucha entrega y entusiasmo se ocupan de mi trabajo y a todas las reconocidas personas que tan generosamente han escrito sobre mi obra, especialmente a Javier Cano Ramos, autor de la espléndida monografía La pintura como resonancia, Juan Carlos Lázaro, que recientemente ha escrito sobre mi trayectoria,
haciendo entre todos que me sienta muy afortunado por tanta atención recibida. Y ya para terminar estas notas, quiero hacerlo con estas maravillosas palabras de Francisco Brines que dicen: uno hace con sus menguadas posibilidades, ¿sabes? Y uno tampoco tiene el deseo de ser el poeta más. No, ser desde lo que es él y habiéndose dedicado a una cosa que le ha importado mucho, pues la satisfacción de que eso le interese también a otras personas y que lo hagan suyo y que se emocionen con aquello. Y también con estas otras maravillosas también de Daisei Suzuki, que dicen: para ser un verdadero maestro del tiro con arco no basta dominio técnico, se necesita rebasar este aspecto, de modo que el dominio se convierta en arte sin artificio, emanado de lo inconsciente. Ante todo, se trata de armonizar lo consciente con lo inconsciente. Qué maravillosos estos sentires de ambos, tan hondos, tan verdaderos. Muchas gracias a todos ustedes. El nuevo académico puede sentarse, por favor. Tiene la palabra don Fernando de la Rosa para dar la bienvenida al nuevo académico en nombre de la corporación. Señor presidente, señoras y señores académicos, apreciados amigos, buenas tardes a todos. Hemos oído la voz y la palabra llena, sincera, de un pintor verdadero, al que llegan a posarse como pájaros curiosos muchas de las preguntas que aún buscan remanso de una serena y honda reflexión. Cree nuestro amigo, el pintor fresnense Juan Carlos Lázaro, y cito sus palabras, que con demasiada frecuencia olvidamos hablar de qué es lo que experimentan y sienten los pintores mientras pintan. Y podría ser esta la voz de la pintura. Sin embargo, es la voz de la experiencia personal que les invita a pensar la pintura, a indagar la verdad de la imagen pintada, de cómo se hace luz la materia que casi en sus cuadros no toca el lienzo. El propio artista ha glosado su recorrido. Sé que no quiere en absoluto que les aburra, y vuelvo a citarle, con insustanciales pasajes biográficos carentes de interés. Con esta premisa evitaré datos que nos alejen de asuntos que nos importan más. Cursamos juntos los años de formación académica en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, en Sevilla. Algunos de aquellos años de aprendizaje, si bien puede decirse que todos los años lo son, en grado variable, lo fueron también de estrecha convivencia y en muchas ocasiones pintamos codo con codo. Incluso llegamos a servirnos mutuamente de modelo. Yo aún conservo un retrato al carbón que hicimos en el comedor de la pensión, donde estuvimos conviviendo durante un par de cursos. En estas y otras muchas vivencias, conocí las inquietudes de un joven con gran determinación y nobles objetivos en el arte de la pintura, que venía de resolver la enésima síntesis gráfica de la torre del castillo de Fregenal de la Sierra. Como Cézanne hizo con la Sainte-Victoire, él quería elevar su torre del homenaje a emblema, un símbolo espiritual del artista frente a su mundo. Su forma de mirar las cosas no era entonces, ni lo es ahora, la de un pintor cualquiera, y eso se hacía notar en la progresión de su estilo y la exposición constante de sus intenciones y anhelos. Su iniciación artística, como muy bien él ha contado, tiene lugar en su pueblo natal, en Fregenal de la Sierra, en Badajoz, a la buena sombra de un buen árbol, el pintor Eugenio Hermoso, y el sabio consejo de Manuel Parreño. En la mente y el corazón, Velázquez, Goya, Ortega Muñoz, Barjola y la mejor tradición del arte español. Su talento no le disponía solamente a explorar, ya lo hemos comprobado, sino a asimilar unos cuantos siglos de pintura. Juan Carlos Lázaro sabía bien entonces que una facultad de Bellas Artes no era sino un punto de partida, como también un lugar de encuentro. Encuentro con el conocimiento, encuentro con aquellos otros caminantes de inquietudes vecinas y sueños paralelos. Y el afán de búsqueda, de volar, que ha sido una constante en su investigación plástica y hoy sigue siendo el impulso de su indagación pictórica. Su propósito fue siempre un férreo compromiso consigo mismo, abrir los ojos y el alma al lenguaje de la pintura. Es la motivación para viajar que el propio Juan Carlos les ha mencionado, buscando el encuentro directo con los pintores y su obra, ver con sus propios ojos, dejar hablar la materia, escuchar las resonancias, para usar sus propias palabras, empapar la mirada.
El encuentro con Matisse en Italia, con Gauguin en París, con Van Gogh o Rembrandt en Holanda y otros grandes maestros en tantas otras ciudades europeas a las que viajó muy poco después de finalizar los estudios de Bellas Artes, propiciado por una beca del Ministerio de Educación y Ciencia. La sola posibilidad de nutrir el diálogo con los artistas muertos es a través del alimento que proporcionan sus obras. Lázaro comprende que la legítima aspiración de un joven pintor hambriento de pintura, debe colmarse cargando todo el sentido a este diálogo siempre abierto, reflexivo, atemporal, viendo, leyendo, oyendo atentamente la cadencia minuciosa de cada nota de luz o de sombra que ha de impregnar nuestro ser, y lo va consolidando gota a gota desde la mirada. Así con los muertos como con los artistas vivos, los amigos, a los que iré aludiendo, y con los que comparte el aprecio de cada gota de vida. El año 1987 pone fin a un periodo de aprendizaje académico que, sin embargo, enciende fuegos nuevos en el ánimo del joven Juan Carlos, que pronto se anima a exponer sus pinturas, decidiendo participar entonces en algunos importantes concursos en los que ya se reconoce su talento. En los 90 ya forma parte del elenco de pintores de algunas galerías de arte en Madrid, aún en plena ebullición post o transmovida. Como rezaba aquella canción de Franco Battiato, Lázaro buscaba entonces su centro de gravedad permanente. Entre los vaivenes de lo posmoderno, si bien sentía una sincera curiosidad intelectual por los conceptos y las estéticas de lo nuevo. A mediados de los 90 forma parte de una mostra de pittori spagnoli en Ispra, en Varese. En Italia suele ocurrir que sufrimos, no necesariamente en la manera de Stendhal, un encontronazo con la belleza, concepto que los nativos cultivan con apasionado fervor. Muy cerca, en ocasiones, a la íntima melancolía de Giorgio Morandi, Juan Carlos Lázaro aprecia la belleza de los objetos sencillos desde una luz atemperada que mucho tiene que ver con la abstracción, debida al ejercicio del dibujo. Juan Carlos reconoce el influjo italiano, en la medida en que es en Italia donde comprueba el efecto de ciertas impresiones, una particular visión de la luz y su corporeidad, que le animan a dibujar antes que pintar. Y he utilizado la palabra impresión con la intención que ustedes habrán podido intuir, dado el parentesco de aquellos dibujos de Georges Seurat, el pintor que se autodenominó cromoluminista y al que nuestro pintor también se aproxima con el tacto suave de su mirada. Tú eras prisionero de esa nebulosa y te digo que se volverá a presentar con el tiempo. Hay algo que te perseguirá siempre, lo primero que descubres, volverá a surgir. Juan Carlos habrá reconocido estas palabras que le dedicó su amigo el pintor canario Cristino de Vera, con quien mantuvo larga correspondencia y que dio origen a un precioso librito titulado Desde la luz, cuya lectura les recomiendo vivamente. Es notable en Juan Carlos Lázaro la dedicación al ejercicio del dibujo, en muchos aspectos, elemento fundamental de su obra, de sus investigaciones y de sus avances. Emprender la marcha por los caminos del arte supone la visión de paisajes cambiantes y horizontes siempre por alcanzar. El mismo Morandi nos dijo que se puede llegar muy lejos viajando sin llegar a ver nada, pues lo importante no es ver muchas cosas, sino mirar las cosas con intensidad. La pintura trata también de la necesidad misma de comprender el tiempo, una experiencia de vida que va transformando nuestra visión y nuestro modo de decir las cosas. Y decirlas con pintura no es hablar con palabras. Dedica mi amigo Juan Carlos Lázaro algunas de sus reflexiones a la dificultad de entablar lo que se piensa o se dice con aquello que emerge del misterio. Con sencillez, pero inequívocamente, declara su amor cierto por la pintura. Lo que quiero es ampliar la resonancia de la propia pintura al máximo, liberarla de interferencias, dejarla lo más sola y lo más en silencio que sea capaz, para que así se vea y se escuche mejor, para que sea ella sola la que genere el clima, la temperatura necesaria para transmitir sensaciones, mediante el efecto que en el espectador procuran los colores y las formas. Estas palabras de Juan Carlos son acompañadas por otras del poeta Santiago Gómez Valverde: balbucea el silencio hasta que aprende a hablar. Volviendo al relato de Juan Carlos Lázaro, entendemos que el camino emprendido, como sugería Machado en su célebre poema, es solo un camino de ida, si bien desde un punto del trayecto podemos obtener una perspectiva singular de lo ya caminado. En todo caso, es encomiable que un pintor reconozca y acepte volver a la mirada sobre aquellos artistas a los que antes ha menospreciado o ignorado, cuando afirma Lázaro que al principio no entendió a Miró. Yo creo que es oportuno recordar que el propio Jean Miró, sobre todo en la etapa más surrealista, había declarado su desprecio por Cézanne.
al que consideraba un vulgar pintor de manzanitas y de pañitos. Más tarde se apresuró a reconocer el alcance de la obra de Cézanne, que había guiado los pasos de todo el arte moderno. Le decía a Juan Carlos, su amigo el pintor Cristino de Vera: te encontrarás muchas veces solo, vuelve a tu interior y te darás cuenta de que no estás solo. Haces lo que haces para purificarte a ti mismo. El pintor sigue el camino, no sin pensar que ha errado en la elección del mismo, si es que piensa que en el fondo ha podido elegir de alguna manera. Saberse guiado, en palabras también de tu amigo Cristino de Vera, por el dictado del espíritu, del alma, la realidad en sí no interesa. Desde la celebración de su primera exposición individual, de título manifiestamente autobiográfico y que has mencionado, en torno a un temperamento obedecido, la reflexión, que no la teorización, y por qué no decirlo, una clara intención poética del acto o del hecho pictórico, han acompañado cada una de sus pinceladas. La singular atmósfera envolvente de la que sus cuadros respiran el silencio de los lugares y las cosas, nos hace dudar de cualquier certeza. Su obra es objeto de un interés creciente entre los amantes de la gran pintura. Su relación como autor con algunas importantes galerías nacionales e internacionales es extensa e intensa. Al interés por su trabajo se han ido sumando muchos autores, intelectuales, críticos, expertos e historiadores, también pintores, que no pierden de vista cada aparición de su obra. Entran todos en su pintura, con la luz como guía y la palabra como pretexto, para tratar de llegar al fondo mismo del pensamiento plástico, allí donde habita el ánimo indisoluble de un pintor de largo recorrido, corredor de fondo, como lo definió Juan Manuel Bonet. Esta obra se ha hecho con un lugar en tantas galerías como ha sido invitada, sin hacer ruido, desde el hondo silencio o el eco liviano de la resonancia. Francisco Calvo Serraller, Tomás Paredes, Carmen Pallarés, Miguel Fernández Cid, José María Parreño, Cristino de Vera, Luis Canelo, Paco Lara Barranco, el ya citado Juan Manuel Bonet, que es además nuestro correspondiente en Madrid, entre otros autores, han dedicado excelentes textos a sus pinturas. Algunos de ellos, como el de Javier Cano Ramos, que tú has mencionado como destacado, que es doctor por la Universidad de Extremadura y director del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura, se resuelve en una estupenda monografía sobre su obra La pintura como resonancia, Juan Carlos Lázaro, del año 2020. Actualmente han podido verse sus pinturas y dibujos en algunas importantes salas de exposiciones. A la recién clausurada exposición retrospectiva en el Museo Gustavo de Maeztu, Universo Silente, hay que sumar la que actualmente sigue en curso en la Sala Parés de Barcelona, galería de arte esta que se precia de ser la primera en España, que acoge, como decimos, una muestra de sus pinturas y dibujos más recientes, 2021-2023, prologada por el poeta José Corredor Mateos, quien nos anota en el catálogo que es uno de los pocos casos de creador plástico que nos reconcilia con el placer de la pura y simple contemplación. También participa en la exposición colectiva Vida y Color, que reúne en la Fundación Chiribella Serrano de la Comunidad Valenciana un excelente elenco de artistas en torno a las cuestiones siempre vivas y candentes del cromatismo en la pintura, junto a las obras de José María Iturralde, Jordi Texidor, José María Sicilia, Gustavo Torner, Luis Feito, Gerardo Rueda, Casamada, Zobel, Guerrero, Esteban Vicente, Gordillo o Monpó, entre otros grandes autores, podemos ubicar más alta y justamente la pintura de Juan Carlos Lázaro. Pocas pinturas, a las que nombra Lázaro con un número ordinal de ejecución, portan ya un título de las que las distraiga de lo que son en esencia. Materia pigmentada aplicada sobre el lienzo. Color que escapa entre la luz. Sus cuadros se constituyen en imágenes curiosamente persistentes, a pesar de su levedad y al margen de las palabras que pudieran querer inducir un relato inexistente. Estas imágenes tienen un gran poder evocador, dejando tras de sí un rastro de luz que sin duda alimenta nuestro gozo contemplativo. Bajo una piel de cremosidades diáfanas, la levedad de las pinceladas exploran la luz y el silencio interior. La pintura actual de Juan Carlos Lázaro no es el retrato de la disolución, desaparición en términos de liquidación de la pintura, sino justamente lo contrario, el ejercicio de devolver a la pintura aquello que se le ha ido arrebatando. Juan Carlos Lázaro es un pintor de hoy, pero inconforme con esta nuestra época, tan ruidosa en imágenes. Decidió alejarse en silencio, emprendiendo un vuelo que tal vez le acerque a una anhelada soledad de pintor raro. Su pintura habrá de ser por sí sola o no será, una travesía de la luz,
un vuelo hacia lo alto. El extraordinario ensayo de Ramón Gaya, Velázquez, Pájaro Solitario, de cuyas palabras mana una cristalina lección de pintura, tan pura y profunda que puede hacernos temblar, toma su título de los dichos de luz y amor de San Juan de la Cruz, donde el místico describe las condiciones de esta rara avis. Las condiciones del pájaro solitario son 5. La primera, que se va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire. La cuarta, que no tiene determinado color. La quinta, que canta suavemente. Podría parecerse ese anhelo a aquella alta nota amarilla, perseguida tanto tiempo por Vincent van Gogh, color imposible para el pintor, la nota inalcanzable para el cantor, que raya en la mudez o el silencio como una luz deslumbrante, el alto vuelo de un pájaro solitario e invisible. Celebremos la pintura como fuente de conocimiento y hábitat natural de la luz, donde la imagen, reelaborada en el interior, es devuelta a la superficie de los ojos, con una vida nueva en la mente de quien acude a ella. Ustedes han podido ver las imágenes, que no los cuadros, salvo este cuadro que con tanta generosidad nos lega desde hoy a la Academia. Esta que es su Academia de Bellas Artes de Málaga, y también le hacemos llegar nuestro deseo de que no tardemos ya en ver una exposición tuya en Málaga, que nos traigas tus cuadros pues cuanto antes. Y bueno, ahora estamos muy felices de poder acogerte en esta noble institución, de la cual te abrazamos y te animamos a continuar con esa hermosa tarea de hacer luz de tu pintura. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando de la Rosa. Muchas gracias, compañero académico. Y una vez abrazados convenientemente, quiero que me permitan ustedes una brevísima reflexión, porque no conocía, bueno, más que por algunas fotografías que me había mostrado, que nos había mostrado Fernando, la obra del nuevo académico, pero claro, inmediatamente uno, pues en fin, se le venía a la imaginación la obra de Valls o la del Calderara, casi último, que también vivió en el lago Mayores, justo al lado. Eso es, y tiene muchas imágenes del lago. Y yo no puedo decir otra cosa que yo no he hecho más que pensar desde que vi la última fase de la obra de nuestro ya compañero académico en la frase de Lezama Lima, de la luz es el primer animal visible de lo invisible. Pues yo de alguna forma diría que tu última parte de la obra es un alumbramiento de la luz, un dar a luz a la luz. Eso nos hace, en fin, casi una desmaterialización de lo que por sí mismo es materia, como es la pintura. Y eso es maravilloso, poder contar contigo ya como compañero, y como ha dicho Fernando, vamos a ver una representación más amplia de tu obra, porque lo merece y nosotros estaremos muy agradecidos por ella. A todos ustedes, los que han venido de fuera, pues bienvenidos, muchas gracias por su asistencia y se levanta la sesión. Gracias.